Estaba diciendo, vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos una mesa horizontal, plana, que gira respecto a un eje vertical, con una velocidad angular respecto al aula, respecto a tierra, que vamos a considerar como un sistema de referencia inercial, por ejemplo, en el sentido antihorario, tal como lo he puesto, en módulo, 10 radianes dividido por segundo, o sea, vuelta y media por segundo, más o menos, así de ese orden. ¿De acuerdo? Muy bien. En esa mesa giratoria, que va a estar muy bien pulida, de tal manera que no haya rozamiento, tenemos una cuerda elástica que clavamos en el centro de la mesa. Esa cuerda elástica tiene características longitud natural 0 y constante de fuerza igual a 10 newtons dividido por metro. Muy bien. Nos piden resolver la trayectoria de esta bolita, que así la masa 1 kilogramo. La masa de la bolita. Nos piden hallar la trayectoria en este sistema de referencia giratorio no inercial, con unas condiciones iniciales que son las que os había comentado hace un momento, que la posición en t igual a 0 va a ser 0, siempre y cuando yo aquí ya estoy utilizando el vector de posición, unos ejes fijos a la mesa, que van a ser los ejes cartesianos, y x de esta manera. ¿De acuerdo? Es decir, que entonces tendríamos en el tiempo t igual a 0, parte aquí del origen, y una velocidad v en t igual a 0, que era pues 1 metro por segundo por el vector unitario j. Bien, y dibujar la trayectoria, hallar la trayectoria y representar. Entonces necesitamos, para determinar la trayectoria, la ecuación del movimiento. Como siempre, la ecuación que describe el movimiento, la ecuación del movimiento, es decir, leyes de Newton al canto, por ahora. Vamos a por ellas. La suma de las fuerzas reales más la fuerza centrífuga más la fuerza de Coriolis tiene que ser igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo en este sistema de referencia. Muy bien, fuerzas reales que tenemos aquí. Tenemos el peso, tenemos la fuerza normal que ejerce la mesa sobre la bolita y tenemos naturalmente la fuerza elástica. Elástica que ejerce la cuerda sobre la bolita. Como es una mesa horizontal, el peso y la normal se anulan mutuamente. Es decir, que en las fuerzas reales, neto, tengo únicamente la fuerza elástica, debido a que cumple la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Y me dice la ley de Hooke que esa fuerza va a ser proporcional a lo que estiramos la cuerda elástica. Naturalmente tiene una dirección, es decir, que va a ser, ¿no?, en módulo, va a ser proporcional ¿a qué? ¿Cuánto estiramos? Si se encuentra la bolita en un instante determinado en esta posición,
a una distancia r del origen de coordenadas, pues va a ser proporcional a r. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? La constante de proporcionalidad viene dada por la constante de fuerza K. Y ahora, la dirección y el sentido está tirando, naturalmente, la cuerda, es decir, que tiene dirección radial. La dirección radial la podríamos poner de esta manera, un vector unitario radial, con sentido hacia adentro. Es decir, que tendríamos aquí que la fuerza elástica va a ser simplemente menos K por R. Bien sencillito. Sí. Una pregunta, si tuviéramos la goma si no fuera tan elástica, o sea que empieza a tirar después de un determinado punto, o sea que no tiene longitud natural cero. Exacto. Piénsalo. ¿Tendremos que hacer R menos X o...? Bueno, menos X, Menos X y menos Y. no, te tendrían que decir que la longitud natural es un determinado R0 o L0, lo que quieras, y entonces tendrías que aquí, por ejemplo, si se encuentra en esta posición, fíjate que entonces tendrías no R, sino R menos L0. ¿De acuerdo? Ahí tendrías que hablar de cuerda elástica, lo mejor sería hablar de un muelle, de tal manera que no solo tirases, sino que empujase también. ¿De acuerdo? Pero si lo haces así, tienes las dos situaciones. ¿De acuerdo? Te cambiaría, si R es menor que L0, entonces estaría empujando el muelle como debería. ¿De acuerdo? Pero ahí ya uno está viendo que complica las cosas un poquitín, mientras que descomponer esto en las coordenadas cartesianas y X va a ser inmediato. Descomponer esto también es inmediato, pero interviene, claro, aquí R sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que ya no tendríamos aquí lo que estoy haciendo, dividirlo por, sino que tendríamos, sería igual a menos K. ¿De acuerdo? Tendríamos esa expresión, sin más. Hombre, con el ordenador nos da igual. Pero bueno, habría que darse cuenta de que ahora, a la hora de descomponer X e Y, la componente X e Y, pues ya no son tan inmediatas. Sale una expresión más larga. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros estamos en el caso sencillo este. Y aparte, este caso sencillo tiene una razón de ser porque he escogido una ley de Hooke y una cuerda elástica de longitud natural cero, porque es precisamente el efecto cuando, si tenemos un péndulo de Foucault o si tenemos esa mesa que tiene una concavidad, ya no es plana, cómo dejaban ahí en el MIT esos estudiantes la bolita, cómo tendía a ir hacia el centro. Claro, si tiene una curvatura muy grande, es decir, que el ángulo es pequeño, mucho menor que un radián, entonces podemos hacer la aproximación que hacemos siempre. El seno por el ángulo, nos encontramos en el caso lineal. Ah, lineal. Aquí tenemos también el caso lineal. Es decir, que esto es equivalente al otro. Muy bien. Entonces tenemos esto por un lado. Ahora dos. ¿Qué tenemos? Coriolis. Tenemos menos 2m, Raúl. Que ser subdelegado no es patente de corso. Si hay preguntas, se hacen. Muy bien, tenemos que hacer entonces este producto vectorial. Bueno, ¿cuáles son las componentes de omega tal como he puesto yo los ejes? X, Y en el plano de la mesa, el Z, que lo vamos a necesitar para calcular el producto vectorial, está saliendo de la mesa. Cuidado con esto, ¿eh? Los ejes, la orientación de los ejes no es cualquiera. Es decir, que tal como he dibujado yo aquí los ejes X e Y, sí, el Z es perpendicular, eso está claro, el Z es un sistema
los ejes cartesianos son ortonormales, ortogonales entre sí, pero aquí habría dos elecciones, z entrando o z saliendo. 50% de probabilidades. Pero no es cualquiera de los dos. En cuanto tenemos vectores axiales, por ejemplo, aquí tenemos el vector velocidad angular, ya la elección es una dada. Siempre hay que elegir los ejes cartesianos de tal manera que I por J te dé K. Y rotaciones. Es decir, que la regla de la mano derecha, hago girar el eje X hacia el Y y entonces me da el eje Z. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Por qué es así? Por la definición de cómo calculamos ahora los productos vectoriales mediante determinantes. Si no hiciese eso así, me saldría el signo mal, contrario. ¿De acuerdo? O sea, que cuidado con eso. Bueno, entonces tenemos que omega va a ser un vector que tiene componentes 0, 0 y omega, el módulo que he dado ahí, 10 radianes por segundo. Esta es omega X, omega Y, omega Z. Y ahora V. ¿Qué componentes tiene V? Tendrá una componente, fijaos que donde estamos haciendo el diagrama mentalmente, estamos haciendo el diagrama de fuerzas. Hemos dibujado el peso, la normal que se anulan, y ahora hemos dibujado la fuerza elástica, y ahora estamos diciendo, en esa situación tiene una determinada velocidad. Por ejemplo, aquí está el centro. Aquí se encuentra en ese instante ahí la bolita, con una velocidad, pues por ejemplo esa, genérica. ¿De acuerdo? Puede ser esa. Es decir, que tendrá... Ah, sí. Claro, el movimiento está restringido al plano de la mesa. Por lo tanto, la componente Z es 0. Vx, Vi y 0. Omega por V y J, K. Y aquí tenemos primer vector, 0, 0, omega, Vx, Vi, 0. Me va a salir, piti, 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 y tendremos 0 por menos omega, Vi. Más J, piti, 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 0, menos Vx por omega con un menos omega Vx, más. Y luego K por 0. ¿De acuerdo? Es decir, que este vector tiene componentes menos omega Vi más omega Vx y 0. Vale, pues vamos a... Cuidado ahora, pero en Coriolis tenemos que meterle un signo menos. Vamos a ponerlo ya aquí. Es decir, que tendríamos de Coriolis va a ser en componente, bueno, vamos a ponerlo en vectorial, tal como lo tengo ahí, menos 2m por J. Ya me puedo borrar todo esto de aquí. Nos falta la tercera. Esto, la centrífuga. Y ahí tenemos el término menos m omega por r. Vamos a hacer el primero. JK. Teníamos 0, 0 omega. Y luego tenemos en r x y estamos en el plano z igual a 0. Es decir, que tendremos aquí en i menos i omega más j más x omega y más k, que es 0. Y ahora tenemos que hacer el producto de esto. Voy a ponerlo ya aquí. Omega por r. Es decir, que tengo que poner 0, 0 omega y aquí tengo que poner
pues justo lo que acabo de poner aquí, menos i omega, x omega y 0, y naturalmente liquidarme esto de aquí fuera y poner y entonces tendremos tendremos por menos x omega al cuadrado más j tendremos aquí, cuidado, tenemos menos con otro menos más con otro menos menos y omega cuadrado más k por 0. Es decir, que tendremos menos m por y aquí ya le cambio el signo, x omega al cuadrado más j y omega al cuadrado. Y me puedo borrar todo esto. Claro, lo está diciendo la palabra lo dice centrífugo, hacia afuera, radial hacia afuera. Muy bien, ya tenemos ahí nuestras tres fuerzas. Es decir, la suma de esto y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, pues vamos a ver la centrífuga tiene que ser igual a eso. Componente X. ¿Qué tenemos en la componente X? Primero, en la elástica tendremos menos K por X. La componente X de este vector es X. Luego, en la de Coriolis, ¿qué tenemos? Vamos a ponerle aquí ya el signo más y aquí un signo menos. Tendremos, aquí tengo la componente X, más 2 m omega v, más la componente X en la fuerza centrífuga, m x omega al cuadrado, igual a la masa por la componente X de la aceleración. Y para la componente Y de la aceleración tendremos menos K por I. Aquí tenemos la componente Y, que sería menos 2m omega vx más m y omega al cuadrado igual a m por I. Estas son las ecuaciones del movimiento escalares, una vectorial, dos escalares. La z es 0, es inmediata, 0 igual a 0, no tiene mayor cosa. Ahora estas son las que describen el movimiento, ahora hay que resolverlas. Esto es un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones diferenciales, para verlo, cuáles son nuestras incógnitas, cuáles son. E I de t. La velocidad no es nada más que la derivada y punto, y la aceleración x dos puntos era a sub x, v sub i, a sub x, y aquí pues con cuidado tendríamos que poner x punto, y aquí tenemos y dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Estas son nuestras ecuaciones del movimiento. Podemos borrar el resto. Muy bien. Más las condiciones iniciales. Tenemos x de 0 igual a 0, y de 0 igual a 0, x punto de 0 igual a 0, y punto de 0 igual a 1. Esas son las condiciones que nos habían dado. Tenemos hay que ver qué tipo de sistema. Es un sistema de ecuaciones, diferencial, lineal,
de segundo orden, ¿de acuerdo? Homogéneo. Homogéneo, y están acopladas. Acoplado significa que, por desgracia, por lo menos en esta forma que he puesto yo aquí, para nuestra desgracia, pues en la ecuación que describe X, la componente X me aparece Y, y en la Y me aparece X, eso significa que están acoplados. Entonces, a mano, digamos, el truco va a ser cómo las desacoplo, por así decir, si es que se dejan, claro. En este caso sí se dejan. Pero eso no nos preocupa si tenemos el ordenador, porque entonces podremos resolverlo. Ahora venía. El momento de darle aquí. Vamos a ver las ecuaciones. Primero la de X. Bueno, la masa era 1, o sea que no me preocupa. Y ahora tengo aquí a la menos 10 por X. X de t más, que tenemos m era 1, entonces 2, 20, más 20, por y' de t, ¿no? Más m, que era 1, 10, 100, más 100, más 100x. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la primera. Luego la segunda. Tendremos pues menos 10i de t. Luego teníamos ahí, cambia el signo, menos 20 x' de t. Y luego tenemos más 100 y de t. Coma. Y ahora las condiciones iniciales. Y de 0. X' de 0 igual a 0, ¿no? Habíamos dicho, y' de 0 igual a 1. En X y en Y, que hay 2. ¿De acuerdo? Ahora viene el momento, ya tenemos ahí la solución ahí detrás. Ahora viene el momento de representarla, o sea que vamos a ponerle... Uy. Simplemente darle un nombre, y para representarlo, pues es la forma paramétrica de la curva. Sol de t, y ahora hay que decirle simplemente desde dónde hasta dónde lo hemos integrado. Ahí tenéis la trayectoria. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo que tenéis aquí. A ver, espera, quieto, para. Ahí con el movimiento. Pero la trayectoria es la misma que estáis viendo ahí. ¿De acuerdo?
Ahora venía el momento de jugar un poco con los parámetros. Podemos hacerlo ahora rápidamente. Tenéis es exactamente lo mismo para que nos quede así la duda. Ahí está el dibujo de la curva paramétrica. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí y coma. Vamos a hacer un poco más pequeño por si no. Así lo hago ya todo en uno. Vamos a manipular el omega, ¿no? Si no me equivoco. Ahí teníamos omega al cuadrado. Y aquí también teníamos omega, ¿no? Era 2m, m era 1, o sea que 2 omega. Por X. Y vamos a manipular el cacharro este. Un segundín, vamos a meterle aquí en el parametric plot, un plot range. Esto, ¿cuánto nos salía antes? Más o menos 1. Un poco menos. Bueno, cuando omega es 0, pues evidentemente eso no gira nada. Estamos en un sistema de referencia inercial. La única fuerza, la fuerza neta, es la fuerza elástica, es decir, que eso está oscilando de esa manera, lo esperado. Si nosotros hacemos necesitamos darle un poco más de caña aquí al tiempo. Precioso. Menudos lazos. Claro, según vamos ahí, se va abriendo cada vez más, teniendo en cuenta que si lo queremos hacer parecido a la Tierra, era 10 elevado a menos el factor de Coriolis a 45 grados, más o menos 10 elevado a menos 5, ¿no? Aquí, ¿qué valor tengo? Pero necesitaría darle mucho más tiempo. Claro, para ver el giro, ¿cuántos segundos tiene un día? Vamos a ver. Tenemos 24 horas por 6. 24 horas por 60 minutos por 60 segundos.
86.400. O sea que aquí me he quedado como un poco corto. Tremendo. Bueno, ahí ya veis que le cuesta calcular. Ahí lo que está haciendo es, como está oscilando, digamos, en un plano, por así decirlo, realmente no es un plano, pero casi es un plano, y como el plano de oscilación está girando poco a poco con la masa. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el problema del viernes. Hacer un par de, nunca mejor dicho lo de un par, vamos. Hacer los productos vectoriales y liquidado. Encima les dije a los compañeros del viernes que en coordenadas cartesianas, que no pensasen en coordenadas polares. Una pequeña idea, cómo cambiar cosas, pero probablemente no sea eso lo de mañana, pero nunca se sabe. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Bueno, quizás sea... por cierto, una cosa ya que... ¿Alguna pregunta que pueda comentar antes de...? ¿No?